y le damos, sin solución de continuidad, paso a nuestra compañera Lidia, que va a hablar sobre consideraciones para el liderazgo de defensa en materia de inteligencia artificial. Así que cuando quieras, Lidia. ¿Me pasas no sé. Muchas gracias por la invitación y también a la embajada estadounidense por haberme invitado también. Quiero decir que lo que voy a decir es mi opinión y ahora estoy en Berlín, pero antes de mudarme para esa estancia de investigación estaba trabajando para el Departamento de Defensa y pues esto también no es la opinión del Departamento de Defensa. Entonces, ahora que está claro que eso es mi opinión, seguimos. Pues lo que quiero hablar es lo que tiene que ver la inteligencia artificial con la inteligencia. Y tengo aquí subrayada algunos puntos que quiero repasar. Pues una cosa que el ser humano no puede hacer es trabajar 24 horas al día, pero un algoritmo, un ordenador sí que puede. Entonces, en ese sentido, en el mundo que vivimos ahora, que hay infoxicación y una cantidad de datos que un grupo de seres humanos no pueden colectar ni analizar a los tiempos que requieren, el uso de inteligencia artificial puede ayudar muchísimo en este sentido. También lo puede hacer en tiempo real. Entonces, por ejemplo, si algo está ocurriendo por la noche o durante unas ferias, la inteligencia artificial podría seguir trabajando cuando un ser humano no puede. También otra cosa es que tenemos más y más cosas de Internet. ¿Cosas de Internet se llama en español? Internet of Things. Y esos, las máquinas se comunican uno con el otro. Entonces, con eso se puede captar información que está en una máquina y transmitirlo a otra máquina y con eso automatizar un análisis. Y eso sería más rápido y se puede aumentar más espacio de lo que consumimos como inteligencia. También cuando tenemos una cantidad de datos que son big data, que son enormes, no podemos encontrar patrones que nos sirven, que nos hace falta. Utilizando unos tipos de algoritmos basadas en un tipo de estadística, se puede encontrar patrones donde nosotros no podemos ver. Y eso ayuda mucho. Y también pues el análisis se puede hacer a rapidez del mundo de ciber. Y también se podría convertir ese análisis a información predictiva. Y voy a hablar más de esto. Entonces, lo que quiero que piensen cuando piensen en inteligencia artificial e inteligencia son dos cosas que puede apoyar decisiones y también puede crear una conciencia más grande de la situación, del entorno. Entonces, para aplicaciones en defensa, se puede hacer eso, sí voy a hablar de cada uno. Entonces, empezando con las fuerzas. El general esta mañana de Madoc ha hablado de batalla de multidominio. Eso es algo muy popular hoy en día, no solo en España, en Estados Unidos, en Alemania, en Suecia, en todos los sitios. ¿Y qué es? Básicamente está diciendo que no estamos teniendo conflicto armado o conflicto bajo la umbral de guerra en un dominio solo, es decir, no solo en tierra, no solo en aire, no solo en el mundo ciber, sino estamos teniendo este conflicto en todos los ámbitos a la vez y no es como antes que teníamos conflicto que empezara en un momento y acabara en otro momento, sino el conflicto es continuo. Y eso requiere hacer decisiones a una velocidad más grande, más elevada que antes. Y además tenemos que ser más, tenemos que tener más conciencia del ámbito, más percepción de lo que está pasando y más conciencia de sí mismo dentro de este ámbito. Y también entender el adversary, el oponente. Adversario. Gracias. Y el ex general de Madoc del Ejército de Tierra en Estados Unidos estaba hablando muchísimo de esta situación que vivimos ahora. Y está diciendo que una de las dificultades que vamos a tener es poder prevenir cómo va a ser el entorno operacional,
porque todo está cambiando. Y el general Ruiz Benítez esta mañana estaba diciendo que nada, es difícil entender lo que va a pasar en el futuro. Tenemos un montón de incertidumbre y eso es verdad. Con cualquier persona que hablo dicen lo mismo y también son en general todos muy pesimistas del futuro. Pero quiero decir que yo soy muy optimista del futuro porque creo que tenemos un montón de tecnología que nos puede ayudar. Entonces, con eso dicho, aplicaciones de defensa. Entonces, empezando con la gestión de fuerzas. Eso ayuda a los que están organizando las fuerzas a organizarlo más rápido, mirando dónde están los recursos, no solo los recursos humanos, pero también los recursos de máquinas u otras cosas. También esto se puede utilizar al nivel de mando conjunto o solo, por ejemplo, en ejército de tierra. Y otra cosa, se puede utilizar el aprendizaje machine learning, aprendizaje automatizado, utilizando los datos de los años anteriores. Y eso puede hacer análisis para el futuro y decir, pues mirando el pasado y los últimos 5 años, siempre en este mes o en esos meses, lo que requería en los recursos de fuerzas fue eso, entonces lo más probable es que será eso. Entonces eso quiere decir que el ejército de tierra, por ejemplo, habrá falta de tener X recursos. Entonces así se puede también gestionar el dinero. Eso es un modelo de gestionar el ejército de tierra en Estados Unidos y lo que quiero demostrar con esta imagen es que es muy complicado y sería muy bien tener inteligencia artificial para ayudar. Otra cosa, la colección de inteligencia, pues eso lo he hablado antes, pero eso a nivel estratégico es muy importante porque y no solo estratégico, pero operacional y táctico, porque si se puede tener inteligencia más rápida y creíble, eso puede ser una ventaja muy grande. Entonces, una cosa que ha surgido con inteligencia artificial es como distribuido por red. Eso quiere decir que se puede tener muchos agentes, algoritmos, y se puede comunicar uno con el otro. Y eso quiere decir que se puede aumentar la cantidad de datos y la cantidad y la calidad. Entonces, no solo hace falta ser algo de números, puede ser algo que no es tan perceptible para ordenadores, pero utilizando este mecanismo, con el tiempo se puede ser más fácil de entender eso. Hemos hablado de operaciones de información. Tenemos un montón de información no real y esta mañana también se han hablado del mundo post-verdad que vivimos. Eso creo que es un problema enormemente grande para todos los gobiernos y también para las Fuerzas Armadas. Y tenemos un montón de bots que están por internet que son automatizados. O sea, no hay un ser humano que está ahí metiendo información. Entonces, eso crea más información basura que no lo ha creado un ser humano y también es algo que puede cambiar elecciones, por ejemplo. Utilizando eso para operaciones de información sería muy difícil y podría arriesgar contaminar más el ámbito de información en maneras que no podemos prevenir. Pero no quiere decir que no se está utilizando ya este tipo de táctica. He escrito un artículo sobre las 5 realidades, tal como veo yo las realidades. Hay gente que lo nombran de otra forma, pero básicamente tenemos el mundo real, que es lo que podemos tocar y ver, y luego tenemos la realidad digital que llamo yo 1.0, y eso es como las redes sociales que tenemos y lo que vemos en nuestro ordenador y lo que vemos en nuestros móviles. Y luego tenemos la realidad digital 2.0, también se llama realidad mixta. Y eso es donde hay la realidad aumentada y la realidad virtual. Eso es otro mundo ya. Eso es una manera de
percibir información, de recibir información, de también dar información, nunca hemos vivido esto. Y hay una oportunidad aquí para los malos también, para hacer mucho daño a lo que vemos ahora mismo como nuestra realidad. Y especialmente creo yo para los jóvenes, porque ellos están percibiendo la realidad y construyendo lo que significa para ellos su país. Y creo que es importante pensar en esto. Y luego tenemos el interfaz ordenador y cerebro. Cerebro, computador y cerebro. Y la interfaz entre ordenador eso y cerebro. no es algo ficcional, es algo muy real y hay empresas que están trabajando en esto. También hay en Estados Unidos las Fuerzas Armadas están también trabajando en esto. Y lo que es básicamente poder comunicar con el ordenador, pero solo desde el cerebro, es decir, con pensamientos. Hay dos maneras en general. Uno que sería no dentro del cerebro, sería arriba, como un gorro, y con eso se podría comunicar con el ordenador. Hay pruebas ya hechas como comunicar desde el cerebro a un grupo de drones. Okay. Y entonces lo interesante es cuando ponen algo dentro del cráneo. Y eso se llama minimally invasive, o sea, poco invasivo. Pero es invasivo. Pero poco. Esos están trabajando en eso. Entonces Elon Musk tiene una empresa que se llama Neuralink y está trabajando exactamente en esto, en crear un interfaz cuanto menos posible invasivo en el cerebro. Y en teoría se podría comunicar entonces con el ordenador. Para Elon Musk el objetivo que quiere hacer esto es porque tiene miedo de inteligencia artificial y como que va a destruir nuestra humanidad, y dice que la única manera de afrontar esa situación es si nosotros tuvimos la capacidad de conectar con ordenadores y así podríamos afrontar inteligencia artificial. Eso es su idea. Pero hay muchos usos aquí. Y luego el whole brain emulation, eso ya en español no sé. Emular un cerebro. Emular un cerebro. No. Pues eso sería bajar un cerebro al ordenador. Hay varias maneras. Eso está un poquito ficción, pero un poquito la gente está trabajando en eso. Hay investigadores que están intentando hacerlo. Y hay incluso un startup en Estados Unidos que quiere coger tu cerebro cuando te mueres y congelarlo, y luego cuando tienen ya esta tecnología van a poner las memorias y todo eso dentro de una forma digital. Pues eso, entonces eso cambia la realidad de cómo vemos el mundo. Y pues eso. Y la guerra electrónica, hay también aquí maneras para utilizar inteligencia artificial, y quería solo subrayar un concurso que había en Estados Unidos por DARPA, que habían dado un montón de datos, y estos datos no tenían clasificación. Entonces, y eran un tipo de datos que era combinado de radiofrecuencia. Y los que ganaron eran los que podrían entender qué eran esos datos utilizando solo la inteligencia artificial. Y entonces están moviendo investigación en este camino. Entonces, he hablado de lo bueno y ahora quiero hablar de las cosas que tenemos que pensar antes de utilizar ese tipo de tecnología dentro de operaciones. Entonces, una cosa es tener demasiado confianza en los datos y demasiado confianza en la tecnología y la inteligencia artificial. Y me gusta mucho esta frase de Cathy O'Neil que dice que los algoritmos no son objetivamente hechos, son opiniones que están dentro de matemática, y tenemos que entender esto.
Y había una tecnología el año pasado que querían promover en Europa y eso sería un agente de fronteras dentro del aeropuerto y es un agente avatar que tendría inteligencia artificial y este avatar podría decir si la persona estaba mintiendo o no. Y esa persona haría el trabajo de los que están en la frontera diciendo por qué quiere venir en este país, etc. Y lo que es preocupante de esto es que solo han hecho una prueba con 32 personas y han dicho que tienen 86% confianza que va a hacer bien. Entonces tenemos problemas así de confianza y hay que tener cuidado con esto. Eso. Y luego hay mucha gente que dicen con cuanto más datos mejor y con eso es la solución, solo tener más datos. Y a veces eso no es verdad y hay que entenderlo, que cuando hay datos que tienen ya perspectivas discriminadas de la sociedad y los problemas que tenemos en la sociedad, entonces el dato en sí no es objetivo. Y un ejemplo de esto es en Amazon, tenían una herramienta de reclutar a gente y estaba discriminando contra mujeres. Y claro que eso no era el objetivo, pero si los datos de las carreras de los hombres y mujeres son diferentes, pero son diferentes por varios motivos que tienen que ver con discriminación en la sociedad. Entonces lo han quitado. Pero eso es un ejemplo de tener más datos no quiere decir que va a ser la solución. Una cosa que se llama inteligencia artificial adversarial del... Básicamente es una inteligencia artificial que va contra la otra inteligencia artificial. Y también se puede utilizar un ser humano para hacer un hack a la inteligencia artificial. Y voy a enseñar ejemplos que... Entonces, esto es un ejemplo de una investigación y estaban intentando a ver si la inteligencia artificial del coche autónomo podría reconocer este señal. Y ese señal tiene graffiti que dice amor arriba y odio abajo. Y la inteligencia artificial no podría entender que esto fue un señal de parar. Y entonces son maneras estos de hackear máquinas utilizando inteligencia artificial. Y hay otro ejemplo, por ejemplo, con el plátano así, la inteligencia artificial podría decir con mucha confianza, se ve con el verde, que era un plátano. Pero poniendo la pegatina esta cerca del plátano, estaba pensando que era un toaster. Tostadora. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas pensando que la inteligencia artificial va a poder entenderlo todo. Y otro que es un buen ejemplo también, hay un grupo que estaban intentando convencer la clasificación de imágenes de Google que una tortuga que habían imprimido en 3D fuese un rifle. Y lo han tenido éxito. Luego, otro problema es que cuando estamos utilizando mucha inteligencia artificial, se podría convertir a algo tan bueno que pensamos que nosotros no hace falta hacer decisiones y delegamos muchas decisiones a la tecnología. Y eso puede llegar a ser un problema si no estamos claros de por qué queremos hacer eso y cuándo queremos hacer esto. Y estaba hablando en la ONU, aquí es una foto con los miembros de Naciones, y estábamos hablando de armas autónomas letales. Y estábamos hablando justo de esto. ¿Cuándo es el momento que el ser humano debería tener una opinión de la situación y debería tomar la decisión? ¿Y cuándo es el momento adecuado que no esté tomando una decisión?
Y pues eso es una tabla que hice para representar dónde hay momentos en esta arma donde un ser humano podría estar dentro de eso. Entonces tenemos como el desarrollo de la inteligencia artificial, también tenemos el objetivo, cómo identificarlo, y eso va ya en las leyes de conflicto, en la Convención de Ginebra y todo esto. Luego tenemos grupos de pensamiento que regulan cómo es un algoritmo. Y eso es muy importante, que la gente no piensa que venimos de una cultura, hemos crecido de una forma y miramos al mundo de esta forma. Entonces es normal que cuando creamos un algoritmo, que ponemos nuestra cultura, nuestra forma de pensar y ver el mundo dentro de este algoritmo, por bien o por mal. Y entonces tenemos que pensar en eso y dónde podría ser esto un problema. Y esto es una investigación que hizo alguien que conozco. Lo de arriba es el Google Assistant, y la persona dice al asistente de Google: me siento triste. Y el asistente de Google, que es una inteligencia artificial, dice: pues ojalá si tuviera brazos para darte un abrazo. Que muy bueno. Y luego tenemos el Yandex de Rusia, Alisa, que también es una inteligencia artificial, y lo mismo, me siento triste. Y la contestación es: pues nadie te había prometido que todo iba a ser fácil. Muy ruso. Y no hay ningún problema con esas dos maneras de pensar. Lo único es que es un buen ejemplo de que pensamos diferentes y vemos el mundo diferente. Y entonces eso es gracioso, porque estamos hablando a lo mejor de emociones y tal, pero cuando estamos hablando de defensa y armas letales, a lo mejor deberíamos pensar en esto mejor y crear los equipos de ingenieros de manera diversa. Y luego hay lo de unknown unknowns, que es algo que dijo Donald Rumsfeld hace muchos años, y eso quiere decir que hay cosas que desconocemos, cosas desconocidas que desconocemos. Y entonces no deberíamos asumir que nuestra manera de hacer la inteligencia artificial va a ser exactamente igual como nuestro adversario. Y tal como nuestra doctrina es diferente, también nuestros algoritmos van a ser diferentes. Con eso las expectativas tienen que estar gestionadas. Y tengo un ejemplo. No sé si conocéis el Tay, el bot. Nadie. Pues este es una inteligencia artificial de Microsoft. Y eso salió en 2016. Y han creado un algoritmo que se supone que tendría que pretender ser una chica de 13 años o 14 años por ahí. Y han puesto este algoritmo dentro de Twitter, y tenía su Twitter handle, su perfil y todo. Y estaba interactuando con otros a través de Twitter. Y con eso estaba cambiando su forma de ser. Y creo que fueron como 16 horas o algo así, Tay, el bot de Microsoft, se había convertido como racista y nazi también. Y luego, claro que Microsoft tenían que quitarlo muy rápido, entonces eso fue en menos de 24 horas. Entonces eso no esperaban que eso ocurriese, entonces eso es un ejemplo de un desconocido. Y voy a acabar con dos ejemplos. Eso es una lista que alguien ha creado de cómo los algoritmos han hecho algo que no tenían que haber hecho para conseguir su objetivo. Entonces, hay y el objetivo de la investigación era utilizar un brazo robótico para mover un cubo. Y el algoritmo tenía que mover el cubo. Pero lo que pasa es que en vez de utilizar el brazo robótico para moverlo hasta el punto objetivo, había utilizado el brazo para mover la mesa, para mover el cubo.
no es necesariamente un problema para esta investigación, pero podría ser un problema muy gordo en el hospital. Pues eso. Y luego había otro, entonces hay un juego, no sé qué es un juego, pero este juego es digital y para ganar hay que tener muchos puntos. Y este algoritmo, entendiendo que el que gana es el que tiene muchos puntos, se había ido a todos los valores, los puntos de todos que han jugado, y ha cambiado su nombre arriba. Y ha tenido los puntos. Entonces, cosas que no podemos prevenir. Entonces, para acabar, estoy haciendo una investigación de las disciplinas de inteligencia, a ver dónde podemos encontrar problemas de discriminación del ser humano dentro de datos y el análisis, y dónde podemos utilizar, en qué disciplinas y cómo podemos utilizar la inteligencia artificial. Y pues ya está. Muchísimas gracias, Lidia, por tu presentación. También muy ajustada al tiempo y brillante, y sobre todo en un idioma que no es el tuyo, así que genial. Disponemos de unos cuantos minutos para una batería de preguntas. Lo que vamos a hacer es, como en anteriores sesiones, es juntarlas todas. Así que cuando quieran. Ya vale. Sí. Bueno, buenas de nuevo, mi nombre es Raquel Jorge Ricard y bueno, la pregunta va dirigida a Lidia. Bueno, ya la seguía en Twitter, así que es un placer verte en persona. Mi pregunta va relacionada un poco con lo que has comentado de las armas letales autónomas. El Pentágono, creo que fue en 2012, emitió una directiva donde decía que toda arma tenía que tener cierto control humano, aunque tampoco especificaba hasta qué nivel, si al 10% o al 90%. Eso es una duda que me generó. Pero mi pregunta va más bien orientada al tratado internacional que se está intentando hacer ahora desde la campaña de Stop Killer Robots. Y entonces mi pregunta es que Estados Unidos en ningún momento se ha querido, bueno, de hecho creo que se ha mostrado en contra del tratado porque no han querido mostrar su opinión en cuanto a la producción, distribución y adquisición de estas armas. Y China, en cambio, ha dicho que ellos apoyarían la prohibición de la adquisición, pero que dejarían libre albedrío a la producción. Podríamos entender por qué, porque ellos quieren producirlo. Entonces era para saber un poco tu opinión respecto a esto y las posibilidades que hay de que este tratado se lleve a cabo o no, de manera vinculante o simplemente como un documento internacional de buenas palabras. Gracias. Hola, buenas, soy Alberto Manrique y mi pregunta va para el señor Barroso. ¿Hasta qué punto en una empresa como Teneo finaliza la parte de riesgo político y empieza la parte de riesgo de seguridad? Sobre todo en un caso en el que pues bueno, un contexto de seguridad puede deteriorarse de manera muy rápida en caso de que el político también se deteriore. Y en relación a esto, también quería preguntar sobre cómo se enfoca el análisis de riesgo político en países en los que el estamento militar o de las fuerzas de seguridad tienen un papel preponderante, como puede ser el caso de Argelia. Y la posibilidad de que, bueno, como ha pasado en Argelia hace 4 o 5 días, el estamento político decida prescindir de algunos altos cargos de la inteligencia argelina. Y, bueno, simplemente plantear la cuestión de cuándo finaliza su trabajo o si realmente ustedes también hacen acopio del análisis de seguridad. Gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, felicitar a los conferenciantes. Soy el comandante Rivera, de Información e Inteligencia, diplomado en Estado Mayor y consultor del Banco Mundial de Desarrollo y colaborador del Instituto Español de Estudios Estratégicos. La pregunta es para el señor Barroso. En su cometido como investigador, investigación y asesoramiento para inversores por los riesgos políticos, tengo una curiosidad. ¿Qué porcentaje de inversores nacionales e internacionales le han preguntado a usted sobre el tema catalán? Gracias. Estaba esperando que se visite. Gracias.
Bueno, soy Guadalupe Martínez. Quisiera felicitar a los organizadores de este congreso y darles las gracias y felicitar también a los dos ponentes por sus intervenciones magníficas, muy interesantes. Mi pregunta es para ambos. Y como me dedico al estudio de ciencia política, intento localizar cuál es el elemento común a las dos comunicaciones que se han presentado. Y pienso que quizá es los fundamentos que consideramos son la base del comportamiento político-social. En la medida en que desde la ciencia política cada vez se considera que ese fundamento ya no se refiere tanto a identidades o a actitudes, sino a emociones, se habla ya de la emoción de lo político, ¿no? Me pregunto hasta qué punto eso os complica la vida, tanto para el análisis de inteligencia o la creación de inteligencia artificial, como para el análisis de riesgo político. Muchas gracias. Soy Khalid, analista, estudiante en análisis. Mi pregunta, primero gracias y enhorabuena de manera concisa. Y mi pregunta es sobre una variable que es el 5G, que está entrando, y cómo podrían añadir a sus presentaciones ambos, porque creo que les toca a ambos, la complejidad que añade esta variable. Gracias. Una última pregunta aquí. Ya cortado con esta. Buenos días. Agradecer las dos ponencias. Soy Eugenia Hernández, trabajo en el Centro de Seguridad de la Universidad Francisco de Vitoria. Y mis preguntas brevísimas para el señor Barroso. Al sacar el tema de Taylor y, digamos, entras directamente en lo que son los superpronosticadores o el riesgo cognitivo y cómo personalmente el analista tiene que abandonar presupuestos para poder adaptar otros. Mi pregunta más que el analista es cómo hacemos que las organizaciones asuman ese tipo de características. Y para Lidia, era más bien, digamos, de la parte de la predicción en inteligencia, ¿no? La generación de escenarios de futuro con probabilidad y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar no tanto a decidir cómo impactar en esos futuros, sino a generarlos. Bien. Como queráis, si quieres empieza tú, Lidia. Okay. ¿Sí? Pues muchas gracias por las preguntas. La primera pregunta sobre armas autónomas letales, pues conozco la campaña de Stop Killer Robots. No sé a qué ha referido sobre el Departamento de Defensa y esta campaña, entonces no puedo contestar a eso. Pero en cuanto al estatus de la situación, básicamente voy a poner la idea es dónde durante el uso de esas armas deberíamos tener el ser humano. Todos los miembros de la ONU han dicho que quieren que un ser humano esté dentro. En cuanto a poner un número como porcentaje, nadie ha dicho esto y eso no creo que es eficaz en esta situación porque es demasiado complejo para hacer eso. Hay una frase hecha de command responsibility y eso lo que quiere decir es que siempre en cada mando hay una responsabilidad y hay una cadena de responsabilidad y entonces da igual lo que ocurre, esta cadena nunca se rompe, eso sigue así, entonces un ser humano va a ser responsable. Pero la cuestión es dónde durante el uso del arma, incluso la creación, deberíamos tener seres humanos en la manera que respeta a los derechos humanos y también que respeta a la Convención, Geneva Convention, incluso el artículo 36, que es muy importante, y lo que es que es una prueba que hay que hacer con armas, donde en esa prueba se puede demostrar que esta arma puede discriminar contra su objetivo, que no es un arma que no sabe discriminar, porque eso está en contra de los derechos humanos. Entonces, había mucha discusión sobre esto
Ahora mismo acaban de reunir hace 2 semanas. Se reúnen 2 veces al año y solo para 2 semanas. Entonces había una semana y la próxima es en agosto. Y en la última quedada, básicamente hay algunos países que dicen no hace falta tener más normas, más leyes para controlar este tipo de arma porque todo lo que existe es suficiente. Y hay otros que están diciendo que este arma no se podría utilizar nunca. Entonces, en agosto hay que volver a hablar y ver dónde se va a continuar. En cuanto a China, China hace 2 semanas había tenido una definición que ellos quieren utilizar y tiene 5 puntos y no me las sé de memoria. Y esos 5 puntos dicen que si el arma no tiene estos 5 cosas, pues no se consideran que esta arma es un arma autónoma letal. Entonces han ofrecido esto. Y bueno, entonces eso es lo que quería decir con eso. Y en cuanto a Eugenia, el análisis predictivo, lo que puede hacer es ayudar en ver cosas que no podíamos ver. Por ejemplo, los que estaban utilizando inteligencia artificial para Brexit sabían, utilizando lo que había en las redes sociales, han dicho que Brexit va a ocurrir, lo mismo con las elecciones de Trump. Pero todos los expertos que estaban diciendo con 90% probabilidad Trump no va a ganar y Brexit no va a ocurrir. Sin embargo, los algoritmos han dicho el contrario. Entonces, eso es un ejemplo que se podría utilizar. Pero cambiar el futuro, eso creo que todavía hay tiempo para ver cómo. Y si tendría que contestar hoy, sería que podríamos tomar decisiones utilizando el análisis predictivo que no podíamos haber hecho antes. Y eso podría ayudarnos a afectar el futuro. Gracias. Estupendo, gracias. Todas preguntas muy interesantes, muy necesarias. Primero, sobre seguridad, sí, es uno de los problemas que tiene el analista de riesgo político. Muchas veces los temas con los que trata puede estar bordeando, ¿no?, con temas de seguridad. Depende mucho del país que se cubra. Yo, por ejemplo, en España, yo cubro España, Francia y Portugal. La mayor parte de lo que yo cubro fundamentalmente es política asociada a temas económicos. Ahora bien, cuando se produce, por ejemplo, un atentado grande, como pasó en Francia, mi análisis se centra en las repercusiones políticas de ese atentado. Yo no voy a comentar en las 24 horas siguientes al atentado, que hay gente que lo hace, sobre, bueno, puede haber sido tal y cual. Yo no soy experto en yihadismo, ni soy experto en terrorismo, pero sí soy experto en la política francesa. Y sé ciertas cosas de política francesa. Cuando pasó el atentado de Francia, sabía que generalmente en Francia, después de un atentado, hay un rally around the flag, no sé cómo se dice ahora un efecto de apoyo al presidente, ¿no?, porque realmente se ve como un elemento que unifica. Y sabía, por ejemplo, un tema que importaba mucho es, como el atentado ocurrió como ocurrió, había mucha preocupación en Francia por si el atentado iba a servir para ampliar la base de apoyo del Frente Nacional, del partido de Marine Le Pen, y de que ganaran ciertas regiones en unas elecciones regionales que ocurrían un mes después. Yo soy analista político, conozco el sistema electoral a doble vuelta a nivel regional de Francia y yo dije con una cierta confianza que eso no iba a ocurrir por varias variables, ¿no? Entonces, ese es un caso en el cual hay un evento de seguridad en el cual puedo ver las consecuencias políticas. Eso es mi caso. Luego tengo compañeros que cubren países como Nigeria. Entonces, si yo tengo un cliente que está interesado en instalaciones petroleras en Nigeria, hombre, mi compañero de Nigeria tiene cierto conocimiento de cuáles son los grupos armados que operan en el país. Es posible que conozca, ¿no?, cómo funciona el ejército, que tenga contactos. Es decir, depende un poco de la geografía y del tipo de intereses que tenga el cliente. Sobre Cataluña, que sí hubo interés. Yo no me quiero acordar del 2017, aparte de porque me parece una historia tremendamente compleja y un momento de este país complicado. Hubo muchísima demanda, sobre todo porque el inversor, depende del tipo de inversor. Los mercados financieros trabajan mucho a corto y a medio plazo, de manera que no están mirando a lo que va a pasar dentro de un año. Las empresas deberían mirar más a largo plazo, pero algunas solo apagan fuego, básicamente, desde el punto de vista del riesgo político. Entonces, ¿qué pasó? Que el 1 de octubre, que era domingo, por la tarde y el lunes por la mañana, mucha gente se despertó con las imágenes del 1 de octubre. Y de repente, con todo el flujo de noticias que habían ignorado, ¿no?, lo que estaba pasando, y de repente, claro, la primera intuición de mucha gente, de muchos inversores, se van. Así, ¿eh? Porque, bueno, esa es la información que tiene y porque, evidentemente, todas las imágenes de protesta siempre son muy potentes. ¿Qué pasa? Que una vez que ya
evoluciona la cuestión política. Mi trabajo fue decir al inversor, vamos a ver, cuáles son las claves de que una... No, yéndose incluso más allá del conocimiento específico de la región, ¿no? ¿Cuáles son las claves de que una región se puede independizar, ¿no? De que un sujeto político se pueda... digamos, un territorio se pueda independizar, que tenga apoyo internacional, que tenga apoyo mayoritario de la población, que tenga monopolio de la violencia, ¿no? Grosso modo podemos debatirlo. Cataluña no tenía ninguna de ellas, ¿no? Entonces yo tenía un argumento fuerte para decir, mira, esto nos va a suceder por A, B, C y D. Y aparte, yo a usted le cuento cuáles son la evolución sobre el terreno y lo que yo creo que va a pasar. Entonces hubo mucho interés después del 1 de octubre, durante 3-4 meses. Ahora nadie me pregunta. Nadie. Ahora se ha convertido más en una variable de cómo afecta el tema catalán a la política nacional. Pero nadie me ha preguntado si Cataluña se va a separar en los últimos 14 meses. Espero que con eso responda la pregunta. El tema de las emociones, que han preguntado Guadalupe, pues sí que lo hace difícil, evidentemente. Yo creo que, sobre todo, lo que hace más difícil el tema de las emociones, porque es difícil no ver lo que cambia el comportamiento político, si son las emociones y identidad, es el hecho de que hay mucha más volatilidad. Entonces, en el caso de las elecciones, es que ahora mismo tenemos, ¿no? Esto lo decía Narciso Michavila, de GAT3. En las últimas elecciones andaluzas, me parece que fue cerca de un 20% decidió su voto, o 20 o 30, en la última semana, en los últimos 2 días. Eso a mí me crea un problema. Porque evidentemente, si yo tengo una estimación... O sea, bueno, hay formas de atajar el problema, que es durante la semana de prohibición de publicación de encuestas, que se prohíban encuestas no quiere decir que no se puedan hacer. Entonces, si yo tengo el presupuesto para encargar un estudio, intento tener los datos hasta el último momento. Pero evidentemente crea un problema y en ese sentido está la cuestión de honestidad que se hablaba antes, ¿no? Yo siempre lo digo a mis analistas, es decir, hay que ser honestos sobre lo que sabemos y no sabemos. Yo llevo escribiendo notas una vez por semana en los últimos 2 meses sobre España y sigo diciendo, miren ustedes, ya no es el caso, que pasaba hace 10 años, es probable que haya un número de votantes de ciertos partidos que cambien de opinión en el último momento y que puedan cambiar los números finales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser honestos sobre eso y es una de las formas en las cuales atajar el problema. El 5G, no soy experto en absoluto sobre la cuestión, pero sí seguimos muy de cerca el cambio que está habiendo de postura europea sobre las inversiones chinas. Esto es algo que he seguido de cerca por mi cobertura de Francia. Y he estado en Bruselas recientemente y es curioso porque yo creo que, esto va en relación con una pregunta que se ha hecho antes sobre el rol de China. No, el debate sobre si China es un socio de cooperación o si realmente es un competidor, ¿no? Yo creo que poco a poco se está produciendo, sobre todo por iniciativa de ciertos países, en este caso sobre todo Francia, pero no únicamente, digamos un reconocimiento de que, bueno, de que China, aparte que lo dice abiertamente, ¿no? Hay documentos y hay discursos del presidente Xi Jinping diciendo que, bueno, que van a ser un partner, un actor global. Y hay cierta preocupación. Lo que va con una contradicción, que yo lo he mencionado muchas veces y lo he discutido, que es, de repente nos despertamos y todos estamos preocupados sobre China, pero cuando Portugal tuvo un programa de ajuste de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, se le empujó a privatizar activos rápidamente porque hacía falta el dinero y los chinos compraron parte de EDP y Fosun, ¿no? Porque eran el mejor postor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un poco más de coherencia en ese sentido, creo que es una preocupación y es de los temas que más nos están preguntando ahora, sobre todo mecanismos de control de inversiones por parte de la Unión Europea, a nivel de Bruselas, etcétera, etcétera. Tedlock, por terminar, excelente pregunta. Pues es muy difícil que las organizaciones asuman esto, porque una cosa que he visto en mis casi 9 años de carrera en este sector es que a nadie le gusta equivocarse. Y nadie, poca gente, poca gente, cambia un poco, sí que hay gente que lo hace. Pero las distintas estimaciones, hay poca gente, que es una de las cosas que dice Tedlock, que es una vez que se hace una estimación, hay que volver y ver en lo que me equivoqué y en lo que acerté. Y keep score, ¿no? O sea, tener, digamos, una lista de lo que he hecho bien y lo que he hecho mal. Esto es fundamental porque si no, no se aprende. Y yo creo que yo lo que hago es, yo siempre se lo digo a los analistas y siempre lo digo cuando doy clases de estos temas, porque el estudiante lo primero que dice es, ¿y qué pasa si te equivocas? Te echan. Yo siempre digo, hombre, o sea, si me equivoco mucho, sí, pero siempre digo, o sea, sí, realmente, y sobre todo lo que hablaba antes del Brexit. Si alguien se equivoca con Brexit, pues no pasa nada porque todo el mundo se equivocó. Ahora, si sistemáticamente, si ahora de repente digo que Izquierda Unida va a ganar las elecciones, hombre, es una barbaridad. Que puede pasar, ¿eh? Pero yo no soy político, no voy a decir, claro, las elecciones, todo el mundo decide, ¿no? Creo que es imposible, ¿no? Entonces, o sea, hay ciertas cosas que minan la credibilidad. Yo creo que lo importante es tener ambientes y, digamos, formatos dentro de la empresa que te permitan decirle al analista, oye,
me parece que te estás equivocando. Una de las cosas que siempre hacemos, yo siempre que tengo una cuestión fundamental como Brexit o que ocurre un compañero mío, Cataluña, siempre me meto en la habitación con 2 o 3 personas de otro equipo, incluso con la lista de África, y le digo, oye, ¿qué piensas? Porque lo peor que puede haber es uno meterse en el marco del analista y decir yo llevo razón y tal. Creo que es difícil y creo que solo se puede hacer poco a poco intentando institucionalizar este tipo de prácticas. Y con eso creo que he respondido todas. Genial, perfecto. Bien, pues muchísimas gracias a ambos, a todos ustedes. Yo creo que podemos dar por finalizada esta sesión plenaria y nos vemos nuevamente a las 4:30.